Les damos la bienvenida a todos. Bueno, dando las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de presentar su palabra. Quisiera que leyésemos, por favor, Romanos 10, 8 al 10. Vamos, por favor, a ponernos de pie un momento para leer estos versículos. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Y leemos todos. Dice, en la pizarra está allí, lo pueden ver. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, no será avergonzado. Amén. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. No sé si usted alguna vez, estoy seguro que sí, habrá oído o habrá expresado con su boca estas frases que voy a decir a continuación. Las apariencias engañan. Estoy seguro que sí. La otra que posiblemente usted ha oído o se ha expresado es esta. Con la medida con que midan, serán medidos. O en un uso coloquial, con la vara que midas, serás medido. ¿Verdad? Y esta otra que también tal vez un poco menos conocida, pero no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sabe usted, en estos días, yo viendo la cantidad de refranes que existen en el mundo, y bueno, yo vi que la gran mayoría eran de base bíblica, si no todos, tienen una connotación, una base bíblica, o casi es un versículo citado. Así tenemos, por ejemplo, con la medida con que midan serán medidos, o la vara. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 7, versículo 2, cuando Él dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medido. De ahí viene esa expresión, y Cristo estaba hablando acerca de algunos temas allí en San Mateo 7, y Él estaba refiriéndose inclusive a la parte, si buscamos en San Mateo capítulo 7, el versículo anterior, Él habla en el 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, e inmediatamente empieza, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el 2, entonces el versículo que acabamos de leer. Pero el tema que yo tengo por delante, después de explicar esto, es el juzgar a los demás. La tendencia crítica que tenemos todos nosotros, muy prestos, muy rapiditos a juzgar a los demás. No sé, tenemos esa tendencia de inmediatamente emitir un juicio. Y lo peor del caso es que emitimos juicios o formamos opiniones sin tener todas las bases. Y ya condenamos o ya marcamos a una persona toda la vida por una cosa que ni siquiera a lo mejor es verdad. No nos hemos tomado el tiempo de averiguar si es que queremos realmente tener un concepto crítico. Y la Biblia nos habla de no juzgar, ¿verdad? Pero aquí está implicado otro tipo de juzgar. Mire, nosotros podemos juzgar, y la Biblia nos habla de juzgar cuando hay en la iglesia disputas entre creyentes. Por ejemplo, en 1 Corintios el apóstol habla, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En la iglesia primitiva y en la iglesia cristiana, bueno, por lo menos en aquel entonces había
querellas internas en la iglesia y los hermanos de Corinto, acostumbrados a esa ciudad cosmopolita, pues llevaban las cosas de la iglesia a los jueces mundanos y juzgaban a los hermanos. Y el apóstol dijo, esto no debe ser así, lo espiritual en lo espiritual. Así que con esto quiero decir que sí hay, digamos, la práctica de juzgar cuando tenemos los datos y autorizados por la palabra de Dios en ciertas circunstancias. También se le da a la iglesia la autoridad para juzgar los pecados. Y es tan delicado esto que hay indicaciones a los líderes, ancianos o pastores que están en la iglesia, que muchas veces tenemos que oír, ¿verdad? Cosas que tal vez nos pueden hasta contaminar a nosotros, pero también tenemos que emitir los juicios basados en la palabra de Dios. Y dice por lo menos en Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, que un juzgar de ese tipo tiene el propósito de traer a ese hermano o a esa hermana nuevamente a la comunión. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado y también caigas. Es delicado porque el juzgar a otros tenemos que hacerlo de una manera humilde, como que estamos en la misma condición o posibilidad de caer en lo mismo. No juzgar desde un escalón más alto como hacen los jueces. Y ahora me refiero a los jueces. Por ejemplo, los jueces tienen la potestad por la ley de juzgar, pero ¿saben por qué juzgan ellos y pueden determinar juicios? Eso viene de la Biblia, por cierto, y viene de la ley romana. Pero ellos, para poder juzgar a alguien, tienen que tener de las partes de una y la otra todos los datos posibles. Ellos están por encima de los comentarios. Y aunque a veces a uno no le parezca o le diga que el juez es injusto, ¿verdad? Ellos tienen muchísima más información que la gente que habla simplemente de esto. O sea, ese es un requisito también. Pero también se nos da, por ejemplo, a los creyentes a juzgar o a discernir. Por ejemplo, jóvenes que están en la iglesia, que están buscando novia o viceversa, ¿verdad? O no solamente en relación de amor, sino también en relación laboral. Se nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Al hacer eso tienes que estar juzgando, tienes que estar discerniendo si esta persona es creyente. No es bíblico, o por lo menos debemos evitarlo porque es una desobediencia, caer en sociedades con personas inconversas. Eso a la larga, hermanos, siempre trae algún tipo de daño, algún tipo de consecuencias, porque el Señor no lo permite. Otra cosa es cuando tú trabajas debajo de alguien, trabajar, eso, pero formar sociedades tremendas con personas que no comparten tu fe, en un momento vas a tener que ver en la mesa de los inversionistas, por ejemplo, y tomar decisiones que para ellos es, no, chicos, vamos a cubrir estos libros, vamos a hacer esto y el otro, y tú como cristiano estás allí, y ahí es donde empiezan los problemas. Pero también en caso de las personas que están buscando cómo ennoviarse, no solamente el ser creyentes, sino el juzgar sus intenciones y las doctrinas y otras costumbres que esa persona pueda tener, que cuando una persona está enamorada todo le parece maravilloso. Pero la Biblia te dice, tienes que juzgar, no te unas en yugo desigual. Y un yugo desigual puede ser inclusive entre mismos creyentes, ¿sabía eso? Debemos discernir qué personas son ociosas también, y para eso tenemos que hablar. El apóstol dice en 1 de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo iban a saber quién eran ociosos si no tienen la capacidad de discernir? A los que son de poco ánimo. Y esto se hace con el propósito de alentarles. Usted puede ver, hermano, una persona que está desalentada, tiene poco ánimo. Y usted tiene la responsabilidad como creyente de acercarle. Oye, hermano, hermana, ¿tienes alguna situación por la cual quieras que yo ore? Es
la información de que está en un proceso. Si ella te quiere contar, está bien, pero nos dice la Biblia que en eso tenemos que aplicar discernimiento y juzgar. Así que no es esto a lo que se refiere el Señor Jesucristo, sino que nosotros no debemos juzgar por las apariencias. Vamos a ver algunos versículos de esto más adelante, pero la segunda frase, las apariencias se engañan, la tenemos en San Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En 2 Corintios nos habla el apóstol San Pablo de algo similar y dice: miran las cosas según las apariencias. Cuando el Señor se refiere a esto, está hablando a los fariseos y religiosos del entonces, que le estaban juzgando a él porque había sanado en un día de reposo. Pero es que uno lee esto y uno se asombra. En estos días estábamos hablando de los milagros del Señor, y uno de ellos en Juan 9 acerca del ciego, ¿se acuerdan? Que porque el Señor le sanó la vista y no se la devolvió. Él no había nacido con los ojos. Le regeneró la vista a aquel hombre. Eso no era importante, es que lo había hecho un día de reposo. Esto es increíble. Y eso nos habla del corazón de la gente. Pero también me refería a cuando esto aconteció, el Señor había sanado a aquel paralítico en el estanque de Betesda, que venía un ángel de cuando en cuando y removía las aguas, pero cuando él llegaba ya se había ido el asunto. Por cierto que nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, una cosa bien profunda. Tenías que bajar hasta el lago, todavía existe, eso es increíble, está allí todavía ese estanque. Pero lo cierto es que el Señor le había sanado en un día de reposo. El Señor le dijo: ¿qué te pasa? Bueno, que cada vez que viene el movimiento del agua, alguien viene primero que yo y es sanado. Y el Señor le sanó. Y entonces los judíos empezaron a decirle: pero ven acá, ¿por qué lo hiciste de un día de reposo? O sea, uno provoca tener una vara ahí y darle por la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué importa quebrantar? El Señor es el Señor del día de reposo, es el milagro lo que tienes que ver. Pero entonces ellos le estaban juzgando, y tal vez no. Ellos dijeron que el Señor hacía milagros por Belcebú. Y ellos tenían un criterio demasiado bajo, aunque eran maestros de la ley y estudiaban y sabían de las escrituras aparentemente, pero ellos estaban juzgando según las apariencias. Y esto es para nosotros hoy en día, hermanos. Juzgamos muchas veces por las apariencias. Y no lo voy a preguntar porque es una realidad. Yo juzgo por las apariencias, tú también. Santiago lo dice, ¿usted se acuerda? Vimos en el estudio de Santiago que porque entra en la congregación un hombre, ¿verdad?, de poca condición, un hombre que se ve humildito, y lo pones allá atrás, siéntate por allá atrás. Pero viene uno con anillos y rico y tal, ay, aquí tenemos el mejor lugar. Hacen acepción de personas, y eso ha sido inclusive, debemos humillarnos y decir que ha sido también la condición de la iglesia. Usted puede juzgar a una persona por las apariencias, puede acercarse a alguien que no está vestido bien y usted y yo tendemos a considerarlos como poca cosa. ¿Qué es lo que quiere, chico? ¿Verdad? Pero un tipo o una persona bien vestida y todo, pase adelante. Juzgan por las apariencias, pero como dice Jesús, Adrián Romero en su canción, si me vieran tal cual soy, se enterarían que lo que en mí han visto reflejado es la luz de Jesús en mí. Pero hermanos, esto ocurre, no es así. Juzgamos según las apariencias y no con justo juicio. Por eso las apariencias engañan. Y ese último que dice, no todo lo que brilla es oro. No pude encontrar exactamente un versículo que dijese eso, solo que en el siglo VIII es que empezó alguien, un poeta, lo sacó y empezó a hablar de eso, de que no todo lo que brilla es oro. Y hay una frase en latín acerca de esto. Pero en la Biblia está la idea, y es que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
tú te quedas asombrado y quedas abismado por una cosa que te llama muchísima la atención y que no por eso es sana, no por eso proviene de Dios, no por eso es la verdad. Y Satanás es el engañador. Él se puede vestir como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz para engañar. Y el apóstol dice en otra parte que no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es por experiencia y por viejo, porque tiene una sabiduría limitada, tiene un poder limitado, pero engaña desde el principio y es padre de mentira. Así que no todo lo que brilla es oro. ¿Y quién es el que puede juzgar, hermanos? Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Eso es en palabras de Santiago, capítulo 4, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente. Entonces Santiago pregunta, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Si Dios es el que da la ley y es el que juzga. Esto es para nosotros tener una advertencia, hermanos, que no debemos estar criticando a otros, juzgando a otros por las apariencias. O simplemente porque parece que es, no todo lo que brilla es oro, pero no tenemos por qué cambiar nuestra actitud por lo que muestre la persona. ¿Qué derechos tenemos nosotros para juzgar a los demás? No seamos como este señor que por la ventanilla te puede ver y decir y juzgarte a ti. Esta es la foto de un juez, ¿verdad? Estos jueces siempre son intimidantes, pero la palabra en griego para juzgar es críticos, y de ahí viene la palabra crítica. Uno que juzga, uno que es capaz de discernir o separar una cosa de la otra para tomar una decisión. De ahí viene la palabra crítica. Hoy la tomamos en un contexto negativo, ¿verdad? La crítica, me están criticando, nos las pasamos criticando, o yo critiqué, o me critican demasiado. O sea, me juzgan según las apariencias. Hermanos, y esto debe ser una exhortación para todos nosotros como iglesia. Ahora, fíjate una cosa, que hay un justo juicio que vendrá. Y sabes, vendrá por aquel varón que Dios designó, dando Dios fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al inconverso, y si hay alguna persona que aún no tiene la seguridad de salvación, debe saber que el juzgar pertenece a Dios. Y que en el momento en que esta persona pase a la eternidad sin haber aceptado el don de salvación, sin haber confesado sus pecados a Dios y tomado a Cristo como su sustituto, lamentablemente irá a estar expuesto a una condenación eterna, que no será en el momento. Va a estar las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Pero al final de los tiempos, y en el libro de Apocalipsis se nos habla, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, o según la forma en que actuaron con la salvación que Dios le dio. Y dice lo más terrible: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El lago es la muerte segunda, es la muerte eterna. Y esto viene, mis amados, y los que somos salvos no tememos al juicio. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Romanos 5:1, entre otros, nos dice que somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos paz para con Dios. Y en palabras del Señor, que nadie me puede arrebatar a mis ovejas de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayores que todos. Y en palabras de Romanos otra vez, que Él nos dice de la seguridad de salvación,
que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De forma tal que el creyente en Cristo tiene la seguridad de que nunca será juzgado en el terrible gran día final. Pero ¿por qué será abierto los libros de la vida para buscar allí si en ese momento ningún cristiano que es creyente va a estar anotado allí? Dicen los comentaristas y los teólogos de todos los tiempos que como justo juez que es Dios, va a ser mostrado el libro donde su nombre pudo haber estado inscrito y las oportunidades que la persona tuvo de oír el evangelio y que falló. Y entonces alguien una vez leí que, y me impresionó mucho, que con terrible expectativa verán los condenados en el libro de la vida su nombre donde pudo haber estado y ya no está. Y serán lanzados. Y eso es parte de un justo juicio de Dios. Y hay personas que dicen, no, Dios es amor, Dios no me puede enviar al infierno. Oh, Diosito es muy justico, precisamente. Dios en la misma capacidad que es justo, es amor también. Fíjense que la otra vez hablamos, y este es un tema bien que a veces no entendemos o no entiende la gente. Dios es fuego consumidor y Él castiga el pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios te perdona? Dios no te perdona nada más porque Él es amor y misericordia, y lo digo con mucha reverencia, pero Dios te perdona porque Él es justicia también. Imagínense usted en un momento, un caso hipotético, si un criminal ha matado a toda su familia, el Señor nos guarde a todos, pero imaginemos ese caso hipotético. Y viene el juez y dice, bueno, mira, te acusan de haber matado a 20 personas de esta familia, pero como yo soy un juez misericordioso y amoroso, yo te perdono. ¿Qué diría usted? Usted diría que ese juez es justo, que ese juez qué injusticia, qué corrupción, que usted obviaría la palabra que él dijo que es misericordioso y amor. Entonces Dios no te puede perdonar a ti y a mí nada más porque Él es amor. Él tuvo que cumplir su justicia divina y Dios tuvo que castigar el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Hay alguna teología por ahí errada que dice que Jesucristo luchó con el diablo y, ¿cómo se llama? Le pagó al diablo entonces el comprar. No, nada de diablo. El Señor Jesucristo es Dios hecho carne y Él pagó la deuda que nosotros merecíamos a Dios, el Padre. Así que tú eres perdonado porque Dios es amor, pero en su amor Él tuvo que castigar el pecado en Jesucristo. Por eso es algo muy profundo. El Evangelio nos habla de amor, pero nos habla de la ira de Dios que fue derramada sobre Jesucristo para que tú y yo no fuésemos al juicio. Y todavía hay personas que dicen, no, yo tengo la esperanza de que Dios me va a perdonar porque Diosito es muy bueno. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, a Noé, a todos los que andaban alrededor de Noé, el mundo antiguo, ¿verdad? Sino que mandó el diluvio y salvó a 8 personas. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, segunda y primera de Pedro nos habla de que los arrojó en prisiones de oscuridad, al mismo Satanás. Si Dios no perdonó en estos hechos de historia, no perdonó ni a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Jesucristo clamaba en su corazón, en el Getsemaní, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pudiésemos interpretarlo, Señor, es demasiado esta carga que estoy sintiendo, el peso de la sombra de la cruz que viene sobre mí. No hay otra forma, Señor. Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No tanto las heridas de Jesús, que fueron grandiosas, que fueron tremendas, que fueron dolorosas. No solo su cabeza fue herida, que fue maltratado, que sus espaldas fueron surcadas con aquel látigo romano, que sus manos y sus pies fueron traspasados. El dolor indecible que nadie ha tenido. Pero yo creo que lo más profundo fue las olas vengadoras de cólera penal que pasaron sobre Jesucristo.
Y eso, hermanos, debemos acercarnos siempre como creyentes, que nuestra salvación está en la obra de Cristo, lo que Él sufrió por nosotros. Las 3 horas que tuvo de intenso dolor, no solamente físico, de su alma que fue inundado. El profeta decía, o el salmista, y también Eclesiastés nos dice, estoy hundido en sueño, Lamentaciones, perdón, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie y las olas han inundado mi alma. Todo eso lo hizo el Señor por nosotros. El Evangelio, hermanos, no es que yo voy a la iglesia, yo creo, yo canto. Hermanos, es tener a Cristo en tu noticia y comprender el valor de la obra de redención en la cruz, su sangre derramada, y vivir para Él. Porque ¿sabes qué hacemos cuando no demostramos, cuando no tenemos el amor por el Señor Jesucristo? Es que no somos salvos, y eso es peligrosísimo. Porque hay muchas personas que están engañadas, creyendo que van para el cielo y no tienen una pizca de conversión en sus vidas. Eso lo dice la palabra. No estoy juzgando, estoy diciendo que eso ocurre, y la palabra nos da a nosotros autoridad para predicar el Evangelio a los que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo debemos, decir, soy un carbón arrebatado del fuego. Cristo me salvó. Qué obra tan tremenda. Señor, te alabo, te bendigo. Gracias por quitarme del juicio final que vendría. Y cuando Dios mande a alguno al infierno, no lo hace porque Dios es injusto. Lo hace al contrario, porque Él es justo. Y Cristo pagó completamente todas las demandas de la justicia divina. Por eso que también es incongruente, inconcebible, no consono con las Escrituras, que alguien venga a decir, yo fui creyente, pero ya no soy y voy a perder la salvación. Eso no existe. Porque si costamos tanto al Señor, que te compró con su sangre, te portaste mal y perdiste la salvación. Es una locura. Es decir, que Dios no es poderoso. Y es decir, que tú también tienes parte en la salvación, que tienes que portarte bien para ser salvo. Porque, no me porté bien, perdí la salvación. ¿En qué momento tú tienes parte en la salvación? ¿Fuiste a la cruz y padeciste como hombre, como Dios, hecho carne? Jamás. Es Cristo el que nos sostiene. Pero el creyente vive de una manera que demuestra a los demás, ya yo estoy libre del juicio, yo pertenezco a Cristo. Amén. Miren esta foto aquí. Está un señor que obviamente no está al mismo nivel de los demás, ¿verdad? Eso es una cancha de tenis. Obviamente, y ustedes lo han visto, los que les gusta el tenis, o algunos que están buscando canales y lo ven y pasan, pues no les gusta, pero ahí está, ¿verdad? Hay personas que están al lado, pero no están al mismo nivel del que está en el frente. Ese se llama el juez de línea, el juez del juego. No sé qué otro nombre le tienen, pero el árbitro también. ¿Saben por qué él está montado en una silla encima de los demás? Para ver mejor, y si él canta o dice de una falta del otro, él primero está entrenado en todas las leyes de ese deporte. Segundo, está entrenado en la práctica en ver detalles de la pelota, dónde pasó, dónde pisó dónde pasó para allá. Y tiene entonces la facultad de juzgar el juego, de declarar quién ganó y quién perdió. Pero si lo pusieras de este lado, que están los del equipo A, por ejemplo, el equipo B, no, eso no, juez, se equivocó. Señor, yo estoy aquí, este es mi trabajo. Yo tengo más criterio que tú. Entonces, eso es otra vez para afirmar acerca del que juzga. Tienes que tener todos los datos. Si a ti te vienen con un chisme, como decía alguno de estos hombres que venían a tirarle un chisme acerca de un hermano, él le decía, hermano, espérate, antes de decirme ese chisme. Sí, no, tengo que decírselo, ok. Número 1, ¿es bueno lo que me vas a decir de ese hermano? Bueno, no es tan bueno. Si vengo para acá es porque es malo. Ok. Número 2, ¿tú averiguaste que eso es completamente cierto lo que tú me vas a decir? No, esos son rumores. Ok. 3,
lo que me vas a decir va a traer edificación a mi vida? ¿Me va a dar paz? No, en realidad, no te da paz. Entonces, si eso no me va a dar paz, si no es bueno lo que me vas a decir, y si no es totalmente cierto porque estás seguro, ¿para qué me lo vas a decir? Anda, vete de aquí y no me digas nada. Entonces yo creo que un poco drástico, pero es la verdad. Y nosotros nos encanta el chisme, porque podemos formar criterios y nos encanta la farándula, nos encanta saber de los demás. Ay, ¿sabe lo que hizo fulanito y tal? Hermano, eso tenemos que alejarlo de nuestras vidas. Tenemos que aprender a agarrar las cosas y orar. Hay una tremenda diferencia que tú llames a un hermano y le digas, hermano, quiero decirte que escuché esto y esto y esto, quiero orar por ti. Hermano, quiero orar por ti, simplemente. Y el hermano, si está en su corazón, porque a veces el Señor te escoge, hermanos, para que tú escuches a otros. El escuchar a otros va a constreñir tu corazón, porque te va a pegar. Pero el Señor te ha dado a ti esas circunstancias por las cuales tú has pasado, para que puedas tener la capacidad de ayudar a otros. Hay hermanos y hermanas acá que nos quitamos el sombrero, ¿verdad? Ante muchos que tienen una experiencia tan vasta en cosas de la vida, que uno sabe que tiene ese recurso allí, que uno no duda en llegar a ellos. Y hay muchos hermanos acá, hermanos, que estamos dispuestos a escucharle y a veces escuchar solamente y orar, porque uno a veces no tiene ni qué decir. Es difícil. No sé qué decirte, pero voy a orar por ti. No tienes que sabértela toda, pero sí escuchar, hermanos, y mantener eso para ti. Así que hay algunas cosas que les voy a decir que como que son pruebas en nuestros corazones de que tal vez estamos tomando el lugar de que juzga injustamente o el que critica a los demás. Fíjense que esto es lo que podemos hacer. ¿Piensas en secreto que eres mejor que los demás? Eso es para todos nosotros. 2. ¿Formas ideas acerca de otros sin conocer toda la verdad? Eso es absoluto, hermano. 3. ¿Buscas vengarte por una ofensa recibida? En estos días hablábamos de las culebras enrolladas o los piques o las ofensas que tenemos que no las perdonamos. No, Señor, yo eso no lo perdono. Mi tía, lo que sea, no, pero esa no pisa mi casa jamás. Mi prima, esa no pisa la casa jamás. Ay, es triste cuando eso pasa. Pero ponga usted el escenario, hermanos. Tenemos que tener cosas contra otros. Eso, ¿sabes quién es el primer dañado? La persona que tiene eso contra los demás. Otro, bromeas con la intención de lastimar a alguien. Hoy en día eso se llama bullying. Ah, pero es una broma. Ay, te vas a ofender. Ay, sí es delicado. Y ya hicimos el daño. Otros, culpas siempre a los demás por cosas que te ocurren sin pararte a ver si tú eres el que ocasionaste eso. Eres rebelde contra la autoridad. Te elevas a veces a ti mismo y menosprecias a los demás. Si alguien viene a contarte algo que le pasó o que está en una posición en su trabajo, tú te crees, no, yo pasé por es pobrecito esto. En tu mente dices eso, ¿verdad? A veces pensamos, ¿qué pasaría si el Señor diera discernimiento de que nos leyeran los pensamientos? ¿Criticamos o animamos? Entonces, hermanos, ya que vimos esa parte que no debería ser, ¿verdad? Debemos, todo lo que sepamos de información de un hermano, usémoslo para beneficio de él y para beneficio de nosotros, porque si a él le pasó, a mí también me puede pasar. Si vamos a tratar un asunto, veamos que eso no nos vaya a afectar porque tenemos una debilidad en ese aspecto. Con esto quiero resumir algunas cosas. Número 1, creerse superior es algo que debemos evitar. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duros para con ellos. Y es lo que dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. Romanos 2:21, el apóstol hablando a los fariseos y a los que se tiraban de más religiosos o santos que los demás,
Demás, ellos decían, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Esto es para traer a reflexión. El apóstol dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta es la contraparte, hermanos. Debemos ser humildes y no creernos superiores a los demás, claro. Lo otro también es malo. No creerte que estás por debajo siempre que barran el piso contigo, porque esa falsa humildad no es sana. Complejo de inferioridad, eso no es lo que quiere Dios decir por medio del apóstol. Es que no tengas más alto concepto que el que debes de tener. Soy un hijo, una hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo, con todos los valores fundamentales que Él da a una persona, y delante de la sociedad tengo el mismo derecho que los demás también. Pero sí, reconozco que hay personas que tienen autoridad sobre mí, y hay personas por las cuales yo tengo autoridad sobre ellos, pero debo ser balanceado. 2. ¿Acaso siempre buscamos lo negativo? Otra vez en este evangelio, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Eso es otra versión de lo que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Somos así, hermanos. A veces queremos corregir a alguien en una situación en la cual nosotros la tenemos peor. Es como que alguien dijera, pero ven acá, ¿tú no te has visto? El Señor nos guarde de eso. Es vergonzoso. El Señor le llama hipocresía. Eso de la paja. Ay, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo. Pero quítate la viga que tienes porque no te va a dejar ver. El Señor está diciendo, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarle la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tiene una rama? Hermano, si esto es sabiduría de la Biblia, de la vida, y esto aplica a nosotros y los que somos padres, pasarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, que los demás vean que hay algo distinto en ti, hay unos valores éticos que vienen por tu familia, pero que vienen de ti como creyente en Cristo. Amén. Si alguien te viene y te dice algo así de que tienes una basurita en el ojo y tú sabes que esa persona adolece de una cosa mayor o tiene algo mucho mayor que no tiene la autoridad, pues Colosenses nos dice, sopórtalo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No, perdónalo, te vas a dañar a ti mismo. Perdónalo, y tiene una queja contra otro, de la misma manera que Cristo te perdonó, perdónalo. ¿Cómo te perdonó? Ya, perdonó todos tus pecados y no te preguntó si lo vuelves a hacer, vamos a encontrarnos otra vez. Hermanos, déjalo pasar, ponlo delante del Señor. Está allí, considéralo para que tengas cuidado la próxima vez, pero déjalo. Ama a tu hermano, pero si lo amas de lejito, mejor si él te causó daño. Hay que ser también, tienes que proteger tu integridad. O ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la que está en el ojo de tu hermano. Número 3. Alguien más tiene la culpa siempre. ¿Te ha pasado? Y fíjense, nosotros lo escuchamos y uno también, uno tiende a justificarse y cuando tú vas a echar el cuento a los demás, tú ya estás como el héroe, ¿no te das cuenta? Estás como la persona, no, y me hicieron esto, y yo hice esto, y yo había hecho esto, y entonces se acercó a mí. Hay que pararse un momentico y ver, bueno, si yo voy a contar la historia, déjame ver que la otra persona tiene sus puntos válidos. Tal vez ella vio en mí tal y cual cosa. Hermano, si pidámosle al Señor, a veces en el día hago cosas en el momento o digo cosas y a los 3 segundos que la persona se va, no está bien. No está bien. No puede ser. Y es pedirle al Señor que nos dé el discernimiento. Y cuántas veces tengo que yo, mira, reconozco que lo que dije ahorita no fue en el mejor tono. Discúlpame eso.
solamente quise decir esto y esto. A veces decimos las cosas correctas, pero lo decimos de la mala manera. Y las personas nos están viendo. Es un compromiso más grande. Pero pidámosle al Señor que reconozcamos las culpas nuestras y que nosotros ponemos, posiblemente fuimos lo que iniciamos ese asunto. Adán y Eva, mejor ejemplo que eso, en Génesis 3, Dios les dijo, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Porque Dios le había encomendado al hombre la responsabilidad de su mujer. Por eso se acercó a él. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, o sea, que no era su culpa. Y ahí habían dos culpables. ¿Quién? Dios y la mujer, la que me diste Dios. O sea, es culpa tuya porque tú me la diste. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella dijo, la serpiente me engañó y yo comí. ¿En algún momento usted ve en nuestros primeros padres un reconocimiento de la culpa? Por eso es que nos cuesta tanto, hermanos. Y a veces yo pensaba en mis propios hijos y en los bebés, en los muchachitos, que cuando mis hijos estaban chiquiticos, nosotros, la etapa de recoger todos los adornitos de las mesas, que uno tenía cuadritos y mesitas y cuestiones y casitas bonitas, todo recogerlo. Porque ya tuvimos la experiencia, ellos pasaban y rompían todo. Pero cuando tú le preguntabas, rompía algo, ¡pam! ¿Qué pasó? Ay, entonces ¿quién fue? Pero ellos no fueron, se cayó solo. Y usted también, a lo mejor de adolescente, te prestaron un carro y lo chocaste, bueno, se me atravesó el poste. O sea, todo es de los demás y no de nosotros. Hermanos, si esto viene del pecado, la raíz del pecado que está en nosotros, pero esto nos sirve de reflexión, hermanos. ¿Alguien más tiene la culpa siempre? No, hermanos, debemos tener, como dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? El salmista decía, líbrame de los que me son ocultos, los errores que son ocultos. Digámosle al Señor, Señor, revélamelos, por favor. Que yo no esté siempre viendo el error de los demás y sepa que yo pueda saber que yo tengo parte tremenda en este asunto. Es más, yo fui el que causé esto. ¿Cómo puedo, Señor, reparar esto? Y por eso es que el versículo 13 nos dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Por qué? Porque la soberbia es ese sentimiento originado en el pecado, anclado en el pecado, que nos hace ser, yo no fui. Yo soy mejor que los demás. Yo no hago eso. Yo no llego tan bajo. Eso es soberbia. Preserva también a tu siervo de las soberbias. El salmista decía, presérvame de ellas y que no tomen control sobre mí. No se enseñoreen de mí. Bueno, si examinémonos, ¿es posible que yo tenga soberbia ya en mi vida? ¿Que no pueda controlarla? ¿Que yo por naturaleza sea soberbio? ¿Que todo lo que me digan, eso no es culpa mía? Esto es esto y esto es lo otro. Entonces, dice él, cuando yo le he pedido a Dios de que me muestre los errores que son ocultos todo momento, que me preserve de las soberbias y que las soberbias no tomen control y hago un estilo de mi personalidad, cuando eso esté ya puesto sobre la mesa, confesado delante de ti y trabajado, entonces seré íntegro y estará limpio de gran rebelión. Crea gran rebelión. En palabras evangélicas del Nuevo Testamento, si confesamos nuestros pecados, cuando el apóstol habla en Primera de Juan acerca de eso, está hablando a los creyentes y dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Imagínate, le está hablando a creyentes, Juan el apóstol, ¿cuánto más a nosotros? Yo no fui, hermanos, eso es la raíz del pecado y como creyentes debemos reconocerlo y sacarlo. Allí es una buena manera de juzgarnos a nosotros mismos, que de paso el apóstol lo recomienda. Y el himno que cantamos está basado en el Salmo 139, donde David dice también, Señor, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Con todo y que David era un tipo que aprendió a poner delante de Dios, a abrir su corazón y a reconocerse, a pesar de que fue el hombre
llamado conforme al corazón de Dios, tuvo tremendas caídas. Para que la Biblia no esté llena de héroes nada más intocables. Son hombres y mujeres como nosotros, pero que se acercaron a Dios y ahora están en las páginas doradas en la Biblia. No es para que nosotros estemos allí y nos conformamos con saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y allí estaremos con el Señor. Pero que nos examinemos, que nos juzguemos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. El apóstol dice: hermano, examínate, escudriñate, júzgate a ti mismo. No sea que no seas ni siquiera creyente. Ve tu vida, ve tus resultados y ve el amor para el Señor. Eso ocurre, mis amados. Por eso debemos estar siempre examinando nuestros motivos y trabajar y adorar al Señor y ponerlo delante de Dios siempre y reconocer que somos así. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esto es algo que ocurre también. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. O sea que, no, era echando broma, era jugando, pero tú te ofendes. No me puedo meter más contigo, ok, tranquilo, no me meto más contigo. O sea, busca la forma, después que ofende, ¿verdad? Entonces dice que fue por broma. Eso ya Salomón lo había sacado en sus proverbios. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Broma con intención de lastimar, eso no es de un hijo de Dios. Recordemos que cuando hacemos esto a cualquiera de los creyentes, el Señor Jesucristo dijo: cuando te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y por último, hermanos, es no tener el discernimiento. Evitemos actitudes que nos muestran como personas que no disciernen. El apóstol dice en 1 Corintios 4 y 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No debemos juzgar las intenciones de los hermanos. Al apóstol Pablo, cuando usted lee ese capítulo, el pobre apóstol, bueno, pobre en este sentido lo voy a decir, que él le estaban acusando que era fuerte en las cartas, escribía y regañaba a todo el mundo, y cuando llegaba y que tenía una apariencia débil y flaquito y no se atrevía a decir nada. Quiero decir que estaban cuestionando la autoridad apostólica. Y el apóstol dice: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero también dice que va a recibir pérdidas. Nosotros vamos a recibir pérdidas en el tribunal de Cristo, porque van a ser juzgadas nuestras intenciones delante del tribunal de Cristo, pero no nos toca a nosotros juzgarla aquí. El Señor se encargará. Déjalo al Señor. Si no puedes más, déjalo al Señor. Perdónalo, ponlo delante del Señor y no coja lucha con eso. El Señor se encarga. Y así Él dirá de nosotros también. En resumen, hermanos, número 1, deja de creerte superior. Dejémonos de creernos nosotros mismos superiores a los demás. Número 2, deja siempre de buscar lo negativo, sabiendo que tú puedes tener un mayor error en eso. Número 3, deja de echar a otros la culpa siempre y empieza a tener responsabilidad por tus actos. Reconoce tus errores. Número 4, deja de bromear con intención de lastimar. Número 5, deja de ser imprudente. Así que, hermanos, estos sencillos pensamientos para animarnos, pero es una exhortación, es animar a seguir lo que hemos aprendido, y también una exhortación a aquellos que, si nos escuchan después por las redes, no son salvos todavía, saber que hay un juicio. Y el juicio está preparado para Satanás y sus seguidores, para aquellos que no acepten el Evangelio de Jesucristo que hemos predicado hoy también, y que está disponible para todos.